Bueno, vamos a mirar un texto, ¿no? Dice, segundo libro de Reyes, capítulo 7, del verso 1 al 20. Vamos a leerlo porque vamos a mirar una palabra, dice. Dijo entonces Eliseo, oí palabra de Jehová, así ha dicho Jehová. Mañana a estas horas valdrá el sea de flor de harina un siclo, y 2 seas de cebada un siclo a la puerta de Samaria. Y un príncipe cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿será esto así? Y él le dijo, he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Pongamos cuidado lo que dice ahí. Había en la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad moriremos en ella, y si nos quedamos aquí también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. Segunda Reyes 7:5. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios no había allí nadie, porque Jehová había hecho en el campamento de los sirios que se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército, y se dijeron unos a otros, he aquí que el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Entonces aquí está hablando de los sirios, ¿no?, que huyeron. El verso 8, cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron, y tomaron de allí plata, oro y vestidos, y fueron y lo escondieron. Y vueltos entraron en otra tienda, y de allí también tomaron, y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien, hoy es día de buena nueva, y nosotros callamos, y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Dice aquí, ¿no? Vamos pues ahora, entremos y demos buena nueva en la casa del rey. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad, y les declararon diciendo, nosotros fuimos al campamento de los sirios, y aquí que no hay allí nadie, ni voz de hombres, sino caballos atados, asnos también atados, y el campamento intacto. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro, en el palacio del rey. Bueno, entonces en resumen, ¿cuál es la historia? La historia se trata el pueblo de Israel está cautivo, ¿no? Están cerrados, está sitiada la ciudad, y hay 4 leprosos. Entonces estos 4 leprosos están fuera de la ciudad. ¿Por qué están fuera de la ciudad? Porque recordemos que la ley del pueblo de Israel apartaba, ¿no? Decía que ellos no podían estar porque esa enfermedad era contagiosa, ellos no podían estar en la ciudad. Y la historia dice, entonces lo que acabamos de leer nos dice que estos 4 leprosos, ya en esta situación que estaba viviendo Israel, que era una situación de hambre, ¿no? Porque estaban en una situación de hambre, entonces todo el pueblo estaban encerrados, ¿no? Porque los asirios estaban afuera para atacarlos. Entonces estos 4 leprosos, en medio de esta situación, de esta necesidad, se toman la decisión de ir a pasarse donde están los asirios, dicen, porque pues de todos modos van a morir, ¿no? Morir de hambre. Entonces ellos más bien escogen pasarse donde están los asirios y ver si de pronto pues les perdonan la vida y si pueden sobrevivir. Y esta historia nos narra que ellos, al pasarse donde los asirios, encuentran un escenario completamente distinto, ¿no? Encuentran un escenario muy diferente a lo que ellos esperaban. Resulta que encuentran todo el campamento de los asirios está abandonado, está vacío, ¿no? Están encontrando todo eso vacío. Entonces encuentran el botín, nos dice el versículo que hayan oro, plata, vestidos, hayan una cantidad de cosas, que es, en pocas palabras, es el botín de guerra que ellos encuentran, ¿no? Entonces, el versículo que estamos leyendo, el verso 9, dice, luego se dijeron el uno al otro, ¿no? Entonces los leprosos se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien, hoy es día de buena nueva, y nosotros callamos.
Sí, y si esperamos hasta el amanecer nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora entremos y demos la nueva a en casa del rey. Entonces el motivo de este video es ese, ¿no? El propósito de esta grabación es, dicen ellos, no es bueno que nos quedemos callados porque hay una buena noticia, ¿no? No es bueno que estemos callados porque hay una buena nueva. ¿Cuál es la buena noticia? Entonces en el pueblo de Israel la buena noticia era que había un botín de la guerra, ¿no? Después de el proceso que ellos habían pasado, quedó un botín, ¿no? Todo el pueblo asirio había oído, ¿no? Y dejaron el oro, la plata, los vestidos, quedó todo el botín de guerra. Esa es la buena noticia. Que los leprosos no podían callar, que ellos no podían guardarse esa buena noticia, ¿no? Entonces eso es lo que en este momento el propósito de este video es este, ¿no? Traer la buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia, no? La buena noticia es que ya es tiempo de un botín de guerra, ¿no? Que ha quedado un botín de guerra. De todo este proceso se abre una puerta, ¿no? Entonces quedó un botín, hay algo que reclamar. A nivel nosotros, a nivel familiar en el árbol genealógico se desbloqueó una puerta, ¿no? Esta bendición al desbloquearse, como decía, en el árbol familiar, no solamente nos alcanza a nosotros, ¿no? A nosotros como creyentes, a nosotros como familia, sino que esta bendición está alcanzando a todos, ¿no? A todo el árbol familiar, a los padres, a los abuelos, a los primos, a los sobrinos, porque se desbloqueó en el árbol, ¿no? No solamente es una bendición familiar, sino que es para todo el árbol genealógico. Eso quiere decir que esa bendición va a alcanzar a todos, ¿no? A los creyentes, a los no creyentes, al cristiano, al mundano, ¿no? O sea, esta bendición es para todos. Porque analicemos algo, ¿no? Si nosotros como creyentes a veces tenemos bendiciones bloqueadas, ¿cuánto más, no? Digamos, a veces las personas, los no creyentes, los familiares que son no creyentes también tienen bendiciones que están bloqueadas, tienen muchas puertas cerradas. Entonces, si nosotros mismos como cristianos tenemos puertas cerradas, los familiares que no son cristianos, que no son creyentes, ¿no? Ellos también tienen puertas cerradas. Porque a veces uno piensa, ¿no? Uno puede pensar que como nosotros vemos de pronto algunos familiares que tienen dinero, ¿no? Que tienen un buen trabajo, que no les falta el dinero, uno puede pensar que tienen las puertas abiertas. Pero eso es solamente el dinero, la finanza, en este caso, pues es solamente una puerta, ¿no? Y hay varias puertas, ¿no? Hay muchas puertas a nivel espiritual. Entonces, una puerta, por ejemplo, es la puerta de la salvación, ¿no? Entonces, esa es una puerta, por eso Jesucristo decía que Él era la puerta de las ovejas, ¿no? Entonces, cuando una persona no ha entrado a la salvación, quiere decir que esa puerta está bloqueada, esa puerta está cerrada. Entonces, eso es lo que estamos viendo, ¿no? Lo que estoy diciendo, que se han desbloqueado una puerta o unas puertas se han desbloqueado. Entonces, esta bendición que hay en el árbol, porque eso está en el árbol familiar, ¿no? Entonces esta bendición nos va a alcanzar a todos, a los creyentes, a los no creyentes, a los convertidos, a los no convertidos. Entonces esta es la buena noticia, ¿no? Que se abrió una puerta, se desató algo que estaba bloqueado, ¿no? Que era lo que el Señor me mostraba. Entonces el Señor me mostraba como digamos, como cuando se hace una piñata, ¿no? Se hace una piñata y esa piñata se revienta, ¿no? Entonces eso fue lo que pasó en el mundo espiritual, se reventó algo, ¿no? Algo que estaba bloqueado, algo que estaba retenido, se reventó. Y cuando eso se soltó, así como de la piñata caen regalos, cuando se soltó, cuando se desbloqueó eso en el árbol, también yo vi, ¿no? Como esos regalos que caían, ¿no? Entonces es como una piñata cuando se rompe, que quedan un poco de regalos que caen, ¿no? Entonces eso fue lo que el Señor me mostró, ¿no? Que en el árbol hubo un desbloqueo y que caen, ¿no? Todo ese poco de regalos que salen de la piñata caen, ¿no? Entonces esos regalos, ¿qué pueden ser? Esos regalos pueden ser muchas cosas, ¿no? Puede ser, por ejemplo, un regalo puede ser la salvación de los familiares, un regalo puede ser un negocio, uno de esos regalos puede ser un terreno, uno de esos regalos puede ser el estudio, un trabajo, ¿no? O sea, hay muchas bendiciones que estaban retenidas, que estaban bloqueadas. Y eso es lo que pasó en el árbol, ¿no? Hubo un desbloqueo y toda esa bendición va a correr sobre toda la familia, ¿no? No solamente sobre nosotros, sino sobre todo el árbol familiar, ¿no? Porque lo que pasó, lo que hubo fue un desbloqueo, ¿no? Entonces es bueno tener en cuenta eso, saber eso, ¿no? Porque hay que salir, ¿no? Hay que salir a recoger, ¿no? Hay que prepararse para poder recoger el botín, ¿no? Hay que salir a tomar lo que ya se ganó, ahora hay que salir a tomarlo.
Entonces, ¿para qué es este video? ¿Qué hay que hacer ahora, no? Bueno, ya sabiendo que hay un botín de guerra, ya sabiendo y entendiendo que se desbloqueó una puerta, que hay bendiciones, que hay unos regalos, sí, que hay unos regalos que quedaron de todo este proceso, que al desbloquearse eso, entonces hay que prepararse, ¿no? Porque recordemos que cuando Dios manda a su pueblo, ¿no? Cuando Él quiere habitar en medio de su pueblo, Dios los mandó a construir un tabernáculo, ¿no? Entonces el propósito de este tabernáculo era poder sostener, poder retener la gloria de Dios. Entonces lo mismo pasa a nivel espiritual, ¿no? Hay una bendición, hay unos regalos. Entonces ahora, ¿qué hay que hacer? Ahora lo que nos toca hacer es hacer una estructura, crear un diseño, una estructura para poder retener, para poder contener la bendición que Dios va a soltar, ¿no? Entonces, sí, como el ejemplo, ¿no? El pueblo de Israel, ¿no? Entonces, para que la presencia de Dios habitara con ellos tuvieron que fabricar un tabernáculo que pudiera contener esa presencia, que pudiera contener la bendición, que pudiera contener la gloria. A nivel económico, pues es lo mismo, ¿no? Las bendiciones financieras que vienen, pues hay que crearse un contenedor, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Si yo estoy pidiendo un negocio, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que preparar una estructura, un diseño. ¿Qué pasa si Dios suelta una bendición y yo no tengo un contenedor? Entonces la bendición llega, pero como yo no tengo ningún proyecto, no tengo nada planeado, entonces el dinero llega y así mismo vuelve y se va, ¿no? O sea, la bendición se me escapa otra vez porque yo no tenía nada planeado con ese dinero, no tenía nada planeado con esa bendición. Entonces de eso se trata, ¿no? De poder planificar, ¿no? De poder crear una estructura para que la bendición se pueda retener, se pueda contener, ¿no? Entonces en el caso, por ejemplo, de un negocio, ¿no? Entonces, si Dios me da una bendición y yo tengo un plan, un proyecto, entonces esa bendición va a permanecer, ¿no? Pero si yo no tengo ningún plan, ningún propósito, entonces esa plata se vuelve, como decimos nosotros, una plata de bolsillo y después vuelve y desaparece, ¿no? Entonces dura muy poco, pero si yo tengo un proyecto, entonces yo ya averigüé, por ejemplo, cuánto vale un local, ¿no? Cuánto vale el arrendo. Si yo tengo un proyecto de un negocio, entonces yo ya averigüé cuánto valen los insumos, cuánto cuesta el montaje, cuánto tengo que invertir, qué necesito, ¿no? Entonces eso es la estructura para que cuando llegue la bendición se pueda contener, se pueda retener, ¿no? Entonces hay que tener metas, hay que tener un propósito, hay que tener un proyecto para que la bendición no se nos escape, ¿no? Porque a todos nos ha pasado, yo creo, que Dios nos manda una bendición y la bendición se nos escapa de las manos por no tener un andamio, por no tener una plataforma para poder retenerla. Ese es el caso que vemos, por ejemplo, cuando Elías hace la multiplicación en la viuda, ¿no? Con el aceite. ¿Por qué la viuda logró multiplicar tanto el aceite? Porque ella buscó más contenedores, buscó más recipientes, buscó más estructura, o sea, ella tuvo una estructura donde retener el aceite. Entonces es lo mismo, si yo no tengo ningún proyecto, si yo no tengo nada planeado, entonces el dinero viene y así mismo vuelve y se va y la persona otra vez queda en las mismas, ¿no? Pero si yo tengo una estructura, algo planeado con ese dinero, si yo tengo un proyecto, entonces eso me va a contener el dinero, me va a contener la bendición y se va a quedar, ¿no? La bendición se va a quedar, va a ser permanente. Al tener un proyecto, ¿no? Al tener un diseño, un proyecto de negocio. Entonces eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces empezar a proyectar, ¿no? Empezar a crear esos diseños para que cuando se suelte la bendición no nos coja por sorpresa, para que cuando la bendición nos alcance no nos tome por sorpresa, ¿no? Que por ejemplo, listo, a mí me dicen, bueno, de algún lado salieron una plata, salieron 5 millones, 10 millones. Pero si yo no tengo nada planeado, ese dinero se va así mismo como vino, se me va a acabar y no va a haber ningún fruto, ¿no? En cambio, si yo ya tengo un proyecto planeado, si yo tengo algo escrito, si yo tengo un diseño de un negocio, entonces ese dinero ya tiene un propósito y se va a lograr retener esa bendición, ¿no? Entonces sí tenemos que hacer así como hizo la viuda, ¿no? Planear, o sea, tener un recipiente para poder contener, ¿no? Esa es la idea, ¿no? De esta noticia, ¿no? Entonces hay un botín de guerra, pero hay que prepararse, ¿no? Hay que tener algún recipiente en donde contener esa bendición para que no se nos escape.
porque lo que les decía, eso es lo que me mostraba el Señor, ¿no? Que había que se había soltado, ¿no? Hay un poco de regalos, hay un poco de riqueza, no hay algo que se soltó y entonces nos estamos preparando, ¿no? Para retener, para poder contener esa bendición. También recordemos, por ejemplo, el caso de José, ¿no? De los 12 hijos de Jacob. Entonces, en ese caso de José, nosotros miramos que Dios trabaja con los soñadores, ¿no? Entonces, habían 12 hermanos, uno tenía sueños y los otros 11 no, ¿no? Entonces, Dios siempre trabaja con personas que con los soñadores, los que tienen sueños, ¿no? Entonces hay que tener un proyecto, hay que tener un sueño, porque con esas personas es que Dios escoge para trabajar, ¿no? Entonces eso es lo importante, ¿no? Empezar a crear un proyecto, empezar a crear un plan, tener un sueño, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué voy a hacer yo con la bendición, ¿no? Para que no se me estanque, para que no se me acabe. Entonces, así como José como era un soñador, así mismo nosotros tenemos que aprender a soñar, a ponernos metas, a ponernos proyectos para que la bendición pueda permanecer. Y la otra palabra que me da el Señor está en Salmo 65, verso 4 y 5, dice: Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Entonces esa es la palabra que Dios me daba, ¿no? Para este fin de año y para el año que viene, ¿no? Entonces, con tremendas cosas nos responderás en justicia, ¿no? ¿Qué significa esa palabra para nosotros, ¿no? Con tremendas cosas nos responderás. Quiere decir que ya lo que decía, ¿no? Hay un tiempo de respuestas, hay un tiempo de bendición, hay un desbloqueo, ¿no? Entonces, con tremendas cosas quiere decir que nosotros vamos a alcanzar cosas grandes, ¿no? Vamos a alcanzar proyectos, cosas grandes, ¿no? Entonces, si yo quiero un carro, entonces van a decir, no, tremendo, ¿no? Con tremendo carro nos responderás. Con tremenda casa, ¿no? Entonces, tremenda casa que Dios le dio a ese hermano, a esa hermana. Tremendo negocio que Dios le dio a ese hermano, a esa hermana. Tremenda esposa, tremendo esposo, ¿no? Tremendo ministerio, ¿no? Que Dios le dio a esa persona. Entonces, porque la palabra es: con tremendas cosas nos responderás en justicia, ¿no? Entonces, lo que Dios va a hacer son cosas grandes, ¿no? Lo que Dios tiene, o la palabra que Dios nos da, es: con tremendas cosas nos responderás en justicia, ¿no? Entonces vamos a trabajar con esa palabra tremendo, ¿no? Tremendo carro, tremendo negocio, tremenda casa, ¿no? Entonces a creer, ¿no? Para que nosotros tomemos esa palabra y la creamos, ¿no? Que Dios va a responder con cosas grandes, con cosas tremendas, ¿no? Que van a ser más allá de lo normal. Bueno, ahora hay algo que hay que también analizar, ¿no? Vamos a mirarlo aquí en Segunda de Reyes, capítulo 7. El verso 1 dice, vamos a leerlo de nuevo porque aquí hay algo, ¿no? Importante que tenemos que tener en cuenta para poder alcanzar la promesa. Dice: Dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Estamos en Segunda de Reyes 7:1. Dice: Dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá en sea de flor de harina un ciclo, y 2 seas de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. El verso 2 dice: y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿será esto así? O sea, dudando, ¿no? Dudando de la palabra que estaba dando el profeta. Dice: he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Le responde el profeta a este hombre que incrédulo, ¿no? Dice: he aquí tú lo verás, mas no comerás de ello, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta, porque esto es una advertencia, ¿no? Dios soltó una palabra de provisión, una palabra de bendición, ¿no? Sobre su pueblo, ¿no? Sobre Israel, porque ya la palabra es que es tiempo de recoger el botín, ¿no? Pero Elías hace una advertencia, ¿no? Dice: tú lo verás, pero no comerás de ello. Quiere decir que la persona que no logra creerlo, el que no puede creerlo, el incrédulo, dice, lo verá, ¿no? O sea, entonces va a haber la bendición en otros, pero no comerá de ello. Quiere decir que la persona no va a poder alcanzar, ¿no? No va a poder alcanzar esas bendiciones por la incredulidad, ¿no? Eso fue lo que Eliseo le dijo: tú lo verás, pero no comerás de ello. Quiere decir, usted no va a participar de esa mesa.
usted no va a participar de ese banquete porque no creyó, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esa parte, ¿no? Dios entregó la palabra, ¿no? Pero las promesas, recordemos que se toman por fe, ¿no? Las promesas se alcanzan por fe. Las promesas se alcanzan por fe, ¿no? Entonces, si yo tomo la palabra, entonces yo voy a poder participar de esa mesa, voy a poder participar de lo que Dios está soltando, ¿no? Pero si yo no la tomo, si yo no la creo, entonces lo que dijo Eliseo, tú lo verás, pero no comerás de ello. Quiere decir que él no va a participar de eso porque él no creyó, ¿no? Y así tal como él lo dijo, que pasó, ¿no? Él no participó de esa bendición, solo alcanzó a darse cuenta de que era verdad lo que el profeta había dicho, pero no pudo participar de esa bendición porque él habló mal de lo que el profeta había dicho y no creyó, ¿no? Entonces, en este caso, lo que yo estoy diciendo es eso, ¿no? Que hay una bendición que se ha soltado sobre el árbol, ¿no? Hay una puerta, unas puertas que se abrieron, hay unos regalos que ya están, digamos, están como en la atmósfera, ¿no? Y lo único que hay que hacer es tomarlos, ¿no? Porque ya se desataron, ya la bendición, la puerta se abrió, la bendición se desbloqueó, ¿no? Se desató. Entonces ahí es el que cree, ¿no? El que cree puede tomar eso, el que cree puede tener acceso porque ya se desbloqueó, ¿no? Entonces que no nos vaya a pasar eso, ¿no? Que por no creer, la bendición se la lleve otro, ¿no? La bendición la tome otro. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Dice que habían 4 leprosos que fueron los primeros que tomaron el botín, ¿no? ¿Qué significan o qué simbolizan esos 4 leprosos? Entonces, espiritualmente sabemos que la lepra es un símbolo del pecado, ¿no? Entonces quiere decir que si nosotros no arrebatamos, no tomamos esa palabra, no tomamos esa promesa, va a venir otro familiar, ¿no? Uno que nunca ora, que nunca ha ayunado, que nunca ha ido a una iglesia, pero como él sí cree, como él está abierto, como él tiene sueños, él va a tomar, va a arrebatar la bendición que hay en ese árbol, ¿no? Entonces que no nos pase eso, ¿no? Porque si el creyente no cree, pues va a venir el incrédulo, los familiares que no son creyentes, y igual que los leprosos van a tomar el botín, ¿no? Que nos corresponde a nosotros, van a tomar ese botín, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Que no nos pase eso de que los leprosos se nos adelanten, porque en este caso los leprosos se adelantaron al pueblo, ¿no? Los leprosos fueron los primeros que reclamaron el botín, los primeros que tomaron la riqueza. Entonces, los leprosos serían símbolo de los que no son creyentes, de los que están manchados con pecado, y ellos también tienen derecho a esa provisión porque son del mismo árbol, ¿no? Son del mismo árbol genealógico, ellos también tienen derecho a tomar de esa bendición porque es un desbloqueo en todo el árbol. Entonces, si nosotros no tomamos la bendición, va a venir un familiar que no es creyente y él sí la va a tomar, él sí va a caminar, él sí va a creer, él sí va, o sea, cuando se le abran las puertas, él sí va a poder, se va a proyectar, él sí tiene sueños, ¿no? Porque a veces pasa eso, que el familiar que no es creyente tiene sueños, tiene metas, y nosotros que somos creyentes a veces no tenemos ningún plan, no tenemos ningún propósito, no tenemos ningún proyecto. Entonces es la gran diferencia, ¿no? Que por eso hay veces los leprosos se nos adelantan a tomar el botín, ¿no? Entonces tener cuidado en esa parte, ¿no? Primero pues de tener fe, de creer la palabra, y segundo de que hay que salir a tomar, ¿no? Tomar el botín, ya el botín está ahí solamente para recogerlo, para el que crea que vaya y lo tome, ¿no? Entonces esa es la palabra, ¿no? Esa es la buena noticia, esa es la buena nueva, que hay botín. Y la segunda palabra es que Dios dice, ¿no? Que con tremendas cosas nos responderá, ¿no? Lo que queda de este año, y en el 2026, pues prepararnos para poder reclamar, para poder tomar y participar de ese botín que ha quedado, ¿no? De ese desbloqueo que hay en todo el árbol genealógico.